Hola, Dios les bendiga. En nuestra serie de estudios del libro de Apocalipsis llegamos a la quinta carta que corresponde a la iglesia en Sardis y se encuentra en Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6. Leemos los dos primeros versículos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Al igual que las demás iglesias mencionadas en Apocalipsis, la iglesia en Sardis también existía en aquella época. Y de la misma manera, es un mensaje que tiene validez para todas las iglesias que, al igual que Sardis, solo tienen fama, reputación de estar vivas, pero están muertas. Ahora bien, el mensaje no hace referencia a la edificación, al recinto, sino a quienes la conforman, a los que, aunque se autodenominan el cuerpo de Cristo, que siguen existiendo, se hacen llamar cristianos, pero están apartados de Dios. Lamentablemente, Sardis ilustra la situación de muchas congregaciones que se encuentran pobladas de personas no redimidas, de personas no regeneradas, que simplemente imitan ser iglesia como en una representación teatral, que, obviando el arrepentimiento y la disciplina, las tinieblas extinguieron su luz. Iglesias que se encuentran realizando obras, pero estas no son perfectas delante de Dios. Versículo 2. Son inaceptables, son insuficientes. Son como la higuera en la parábola de Jesús. Tienen hojas, pero no dan frutos. Son semejante a los sepulcros blanqueados que, aunque por fuera se ven hermosos, por dentro están llenas de huesos secos. Aunque el termómetro del mundo es medir a la iglesia por su impresionante arquitectura, por su fama, por su prestigio ante la sociedad, por la cantidad de personas que se congregan, por la posición social de sus miembros, para Dios, que es juez justo, Dios de todo saber, que pesa los corazones del hombre, no le impresionan sus monumentales infraestructuras, ni los favorables atributos físicos de las personas, ni su intelecto, ni el estatus social de sus líderes. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16, 7. Sin embargo, aún en una iglesia muerta como en Sardis, también puede haber un remanente de verdaderos cristianos. Nuestro Señor Jesucristo describe a su fiel remanente como dignos, que no han manchado sus vestiduras, refiriéndose al hecho de que no se dejan contaminar, no se dejan corromper, permanecen fieles a la fe que profesan, y aunque se encuentran entre la cizaña, siempre son trigo. Aunque están en el mundo, son espirituales, y en medio de las tinieblas permanecen siendo luz. Al que vencieren, Cristo promete que no borrará su nombre del libro de la vida, sino que confesará su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Mi vida es Cristo. Jesús es mi todo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz.
Al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Cuando nos acercamos a considerar el mensaje de Dios a la iglesia en Sardis, nos acercamos a una comunidad y a una sociedad que estaba viviendo en la nostalgia. La nostalgia entre lo que había sido un pasado de esplendor y lo que era una realidad de pobreza. A veces las perspectivas de la nostalgia de los tiempos mejores nos bloquean de tal forma que nos impiden vivir la realidad del presente. Y esto era un poco lo que estaba sucediendo a una iglesia como la de Sardis. Sardis había sido una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, capital del reino de Lidia. Una ciudad muy rica en base al oro que era extraído del río Pactolos, que estaba en las orillas de esta ciudad. También era una ciudad de gran cultura. De hecho, un fabulista tan conocido como era Esopo era natural de esta ciudad. Practicaba un gran comercio internacional con el imperio persa y sobre todo con la lana. Estaban descubriendo incluso formas de teñir y dar color a la lana. También era un importante culto de idolatría, tanto a la diosa Cibeles, a Artemisa, Diana de los Efesios, y hacia mediados del siglo I también se construyó un edificio con un templo al César. Sin embargo, también era una ciudad segura, y su sociedad era una sociedad confiada, porque era una ciudad muy difícil de conquistar. Se ubicaba sobre una alta colina con 3 acantilados de pared perpendicular, y solamente tenía un acceso, que era un acceso muy dificultoso.
Esta seguridad y esta fortaleza natural hizo que sus habitantes fueran personas confiadas, autocomplacientes, conformistas y pensando que nada del exterior podía jamás afectarles. Y esto era parte del carácter de los habitantes de Sardis. Y lógicamente la iglesia estaba inmersa con este carácter. A esta iglesia Dios se presenta, y se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Es una presentación importante. El número 7 es un número que habla de lo perfecto, de lo completo, de aquello que solo se aplica a Dios. Dios es el que tiene esta imagen, los 7 espíritus. Es una imagen que nos retrotrae al mensaje del profeta Isaías, cuando en Isaías capítulo 12 nos habla del espíritu de Jehová, que es espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Realmente ese espíritu que Dios marca como la única guía válida para su pueblo y para la iglesia, el espíritu perfecto de Dios. Pero también es el que tiene las 7 estrellas. La estrella como ese mensaje y ese mensajero de Dios. Es el único mensajero y mensaje válido para la iglesia. La idea central detrás de esta presentación del remitente es que Cristo es quien obra de manera soberana en la iglesia. La iglesia tiene un solo pastor, una sola cabeza, y este es Cristo. Y es Cristo quien guía por medio de su Espíritu y por medio de la enseñanza revelada de la palabra de Dios. La iglesia está necesitada más que nunca de la presencia del Espíritu. La iglesia no puede vivir al margen del Espíritu de Dios. Si no está el Espíritu de Dios, si no vivimos la presencia del Espíritu, la iglesia se muere. La iglesia necesita también, a la par, un conocimiento de la verdad. Y este conocimiento viene dirigido por el Espíritu. Es el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Estas dos facetas forman parte esencial de lo que es una iglesia viva. Una iglesia guiada por el Espíritu de Dios y una iglesia sustentada en la verdad revelada de Dios. Esto es la forma de presentarse el ángel. Y este ángel va a traer un mensaje para la iglesia. Y dice ahí: yo conozco tus obras. Conozco que tienes nombre de que vives, sin embargo estás muerto. Tienes una reputación que, al igual que la ciudad, está basada en el pasado, en lo que fuiste, pero que está carente de una vivencia presente. Vives de tus heroicidades de ayer, vives de tu servicio de ayer, pero realmente una vida del pasado, una vida enquistada en lo que fuiste, es muerte. Tienes nombre, pero la realidad es muerte. En el Nuevo Testamento, la muerte siempre es una consecuencia directa del pecado. O sea que es una iglesia que estaba, por medio de la tolerancia, del conformismo, del acomodamiento en su seguridad, viviendo en el pasado, estaba dejando de velar por la santidad y la santificación, dejando de velar por la palabra de Dios. ¿Cuáles son las señales que indican que una iglesia se está muriendo? Podríamos señalar 6. Podríamos hablar de muchas más, pero podríamos señalar 6. Una iglesia está muriéndose cuando descansa en su pasado, cuando descansa en los logros de lo que fueron, en lo que era ayer, cuando está mirando tanto hacia su pasado que se olvida que su realidad es presente y enfocada en el futuro. La iglesia tiene que estar avanzando constantemente hacia la meta. El pasado es para aprender, el pasado es para leccionarnos, pero no podemos estar viviendo de lo que fuimos. Lo que fuimos hay que dejarlo atrás. Cuando una iglesia está más preocupada por la observancia de sus formas que por permitir la guía del Espíritu, cuando damos más importancia a la liturgia que a la guía del Espíritu, la iglesia se está muriendo. Cuando la iglesia se centra en remediar enfermedades sociales más que en cambiar el corazón de las personas, cuando la preocupación del pueblo de Dios es la apariencia del cuerpo, las necesidades que nos rodean, y nos olvidamos de que el verdadero problema del ser humano está en su corazón, en una renovación de su vivencia y relación con Cristo, la iglesia se está muriendo. Una iglesia se muere cuando se preocupa más por la opinión social que por la opinión de Dios. Cuando estamos más preocupados de ser aceptados en la comunidad,
de ser relevantes en nuestra comunidad que de ser fieles a Dios y a la palabra de Dios. Cuando la iglesia está más enamorada de credos que de la palabra de Dios. Cuando estamos atados en nuestros conceptos teológicos, en nuestros sistemas teológicos, más que en abrir la palabra y que sea la palabra la que nos redarguya. Cuando vamos a la palabra con ideas prejuiciosas para que diga lo que nosotros queremos creer, en lugar de tener una mente abierta para que el Espíritu nos guíe a toda la verdad. Cuando nos enamoramos de credos y posturas teológicas, estamos acallando la voz de Dios. Una iglesia se muere cuando pierde la convicción de que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Cuando empezamos a jugar, a tergiversar, a manipular para escuchar lo que nosotros queremos oír, cuando rebajamos el valor de todo lo que Dios es para hacer una palabra a nuestra medida. Toda la Escritura, absolutamente toda, es inspirada por Dios. Y siendo inspirada toda ella, absolutamente toda y cada palabra, es útil para cada una de nuestras vidas. Y no podemos bajar el nivel de ahí. Y por eso Dios habla a esta iglesia, de apariencia viva, pero que con realidad de muerte, para decirle que sus obras no eran perfectas. Que sus obras no eran perfectas delante de Dios. Sus obras eran incompletas. Tenían reputación social, pero ante Dios eran inaceptables. Eran faltos delante de Dios. Eran obras buenas. Eran obras importantes que cubrían de ropas a los necesitados, pero desatendían el corazón del necesitado. Les permitían vivir en su pecado, consentían con la inmoralidad. Eran movimientos sin sentido de cuerpos muertos. Muertos tratando a muertos, pero incapaces de tratar vida. Era una iglesia que había estado viva. Una iglesia que había transmitido vida, pero que ahora estaba ciega, que ahora estaba débil, sin darse cuenta de que hace tiempo que Dios ya no estaba allí. Y cuando Dios no está en la iglesia, cuando las cosas no se hacen conforme al corazón de Dios, ¿qué podemos transmitir? Es una iglesia que reproduce el modelo de Sansón allí en Jueces 16, que se había olvidado que Dios se había apartado de él, que se había olvidado que Dios ya no estaba con él, dice Jueces 16, 20. Una iglesia que conforme Daniel interpretaba a aquel rey Belsasar, había sido hallado falta. Había sido pesadas sus obras, habían sido pesadas sus necesidades, y estaba haciendo falta. Yo conozco tus obras. Sin embargo, en medio de todo ese panorama, hay algo positivo. Dice en el versículo 4, tienes unas pocas personas. Hay unos pocos nombres que se salvan, unos pocos nombres que marcan la diferencia. Y es que Dios, en medio del colectivo, trata con individuos, con sus necesidades. Y había un remanente que dice ahí que no han manchado sus vestiduras, que no han manchado con esos tintes, con esas apariencias que quieren cambiar el color de la blanca lana, que no se han embadurnado con el barro, la suciedad del camino. ¿Sabes? El vestido en aquella época indicaba la posición social, indicaba el estado anímico, los anhelos. Era el testimonio visible de las realidades que estaban ocurriendo en el interior. Una persona que iba con sus ropas limpias hablaba de una persona cuidada, una persona con un mundo interior ordenado. El vestido de la iglesia es el mensaje que transmite a su generación. Y aquella iglesia transmitía un mensaje de harapos, un mensaje de suciedad, un mensaje más de las vendas de un difunto, que no de las galas de una persona viva. Pero hay personas que mantenían esa dignidad, y son personas serias, de peso, de valor ante Dios, que han sido halladas dignas por Dios mismo, que sus vestidos hablaban de galas, hablaban de una realidad, de una sinceridad, de una transparencia. Personas para las cuales se anticipa el galardón. Van a anticipar la promesa de la iglesia. Andarán delante de Dios. Estarán aferrados en la voluntad de Dios. Vivirán sin contaminarse. Estarán aprobados por Dios. Unos pocos nombres. Por tanto, a todos aquellos que están viviendo en esta tesitura de apariencia, pero con una realidad de muerte, el Señor le da 6 consejos. 6 consejos para nosotros. En primer lugar, sé vigilante. Como decíamos, Sardis es una ciudad segura, confiada
en sus baluartes, confiada en las barreras naturales, pero que permitía que al final por las estrechas vías poco a poco entrasen los conquistadores. Y la Iglesia tenía que mantenerse vigilante, mantenerse alerta espiritualmente contra las asechanzas e ideologías que estaban entrando. La Iglesia no podía mantenerse indiferente. No podían sencillamente ir con la corriente, tenían que revisar su vestuario, tenían que marcar la diferencia. Dios le dice, sed vigilante, no permitas que ideas que no salen de la palabra de Dios te contaminen. No permitas que filosofías e ideologías de este tiempo termines por aceptarlas. Solo la palabra de Dios es verdad y toda la verdad. Hay muchas ideologías humanas que quieren reinterpretar la Escritura para adaptar al pensamiento de moda. Sé vigilante, no permites que entre. Afirma las otras cosas que están para morir. Ten cuidado y revisa realidades espirituales moribundas y revívalas. Es verdad, aún quedan brasas, aún quedan rescoldos de lo que fue. Reviva esas llamas para que produzcan el nuevo fuego. Pero sobre todo, acuérdate. Acuérdate de la verdad. Acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate de lo que has oído. Necesitaban regresar a las verdades de la palabra de Dios. Necesitaban reponer un fundamento sólido desde donde despertar. Necesitaban volver a las bases, al fundamento firme de lo que Dios les había dejado. Acuérdate. Acuérdate de lo que Dios te ha dicho. Acuérdate y guárdalo. Porque no es solo recordar, sino obedecer. La verdad sin obediencia no trae avivamiento. La verdad que no es obedecida nos trae aire para avivar los rescoldos del pasado. Dios le está diciendo a esta iglesia que vuelvan a Él y por tanto arrepiéntete. Da la vuelta en ese camino que has ido alejándote de Dios, relajándote y vuelva al compromiso. Porque si no, a pesar de todos los muros y seguridades que sientes, a pesar de la historia de tu pasado, a pesar de todo, de forma repentina, como no sepas y cuando no sepas, el juicio llegará a la iglesia. Tiempo de revisar, tiempo de avisar. Y cuando revisas y haces caso al mensaje de Dios hay una promesa. La promesa de que al que venciere, al que volviere a esta senda de lo que Dios quiere para su pueblo, no del nombre, cuando vuelvas a vivir, habrá vestidos blancos. Vestiduras blancas. Al que venciere será vestido con vestiduras blancas. Vestiduras que eran utilizadas en ocasiones festivas, bodas, celebraciones de victoria. Los que están en Cristo serán invitados a la fiesta de las bodas, dice Apocalipsis capítulo 19. El que venciere recibiría ese galardón. Pero los que están en Cristo son más que vencedores. No son solo vencedores, sino son más aún que los vencedores, porque ya no tendrán que volver a competir, ya no tendrán que volver a luchar porque tienen la herencia completa, la victoria definitiva. No habrá nuevas derrotas, no habrá nuevas competencias. En Cristo ya has alcanzado toda la victoria, más que vencedores. Pero también el que venciere, dice el texto, que será confesado, será reconocido delante de los ángeles y delante del Padre. Será alabado conforme a la alabanza que haya dado a Dios en esta tierra. Recibirá la aprobación de Dios. Puedes leerlo en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, capítulo 25, versículos 21 al 23. Será reconocido por Dios. Aquella gloria, aquel reconocimiento. El Señor Jesucristo decía que el que le confesara delante de los hombres será confesado delante del Padre. Pero el que ignorare, el que diese la espalda, el que negare a Cristo delante de los hombres, Él le negará en el día final delante del Padre. El que venciere tendrá victoria, entrada a las bodas, pero tendrá la aprobación celestial. Por eso, ¿qué lecciones podemos extraer para nosotros en el día de hoy? Solamente 3, muy sencillitas. En primer lugar, necesitamos recordar que para la Iglesia
el único Señor, la única cabeza, el único soberano es Dios. Solamente la Iglesia tiene una cabeza, Dios mismo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro camino para llegar al Padre que no sea Cristo. Él es todo lo que necesitamos. Pero en esta verdad, la Iglesia tiene un reto. Y en este tiempo, un tiempo de ideologías, de conflictos, de todo tipo de turbaciones, la Iglesia tiene el reto de cuidar su vida. No adaptarse a las modas de la generación, sino vivir en fidelidad al mensaje de la verdad. En tercer lugar, la Iglesia tiene una tarea importante, y es la tarea de cuidar la vida espiritual. Dios espera de su pueblo un compromiso serio con la verdad y con el reconocimiento de su nombre. No podemos dejar la vida espiritual para las obras de nuestro tiempo. No puede ser la vida espiritual un complemento. La Iglesia tenemos que darle prioridad en nuestras vidas, porque es el mandato de Dios para el presente. Recuerda, solo hay un ser soberano, es Dios. Debemos de cuidar la imagen que damos y el testimonio que damos de Dios, las vestiduras, y debemos de dar la importancia que tiene a la vida espiritual, a congregarnos, a mantener una vida devocional, a testificar, a perseverar en la oración conforme a lo que Dios nos ha encargado. Pero sobre todo recuerda, y este es el reto para nosotros hoy, si te avergüenzas de Dios hoy, mañana serás avergonzado ante Dios. Si hoy te avergüenzas de Dios, mañana serás avergonzado ante Dios. ¿Qué quieres? ¿Quieres la gloria de Dios mañana? Pues empieza por reconocerle y por darle gloria hoy en todo donde estés. Que Dios te bendiga. Presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy le puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria
cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Yo honraré a los que me honran, decía el Señor, pero los que se avergüenzan de él serán tenidos en poco. Quizás en un tiempo el Señor tenga que decir: a algunos de nosotros nunca os conocí, porque vivíamos tan preocupados de nuestras cosas que no le dimos importancia a Dios. Esta es la realidad de la iglesia en Sardis, segura de su pasado, segura por sus fortalezas, segura por sus provisiones, pero había dejado a Dios fuera. No dejemos a Dios fuera de nuestras vidas. No le dejemos arrinconado para los momentos de olvido. No pensemos que tenemos la herencia en base a nuestra genealogía, como pensaban los judíos, en base a nuestras vivencias del pasado. Cada día somos llamados a perseverar, a escoger cada día a Dios, a poner la mano en el arado y seguir hacia adelante, porque el que mira para atrás, el que retrocede, como la mujer de Lot, estatua de sal se convierte. Es radical el mensaje, pero Dios no anda con medias tintas. Y por eso nos dice: velad, orad, porque Él quiere guiarnos en la verdad y a la verdad. Vamos a pedir a Dios que nos ayude para ser perseverantes y no acomodarnos en lo que fue, sino anhelar siempre conquistar nuevos hitos para Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias por la herencia tan grande que tenemos en ti. Gracias por esas vestiduras que tú provees para cada uno de nosotros. No permitas que nos acomodemos y nos amoldemos a estos tiempos y nos dejemos llevar por las corrientes. No permitas que nos conformemos con historias o victorias del pasado, sino realmente haznos ser personas que crecen y que caminan para agradarte a ti en todo momento, que no desisten, sino que perseveran en el camino empezado, que se aferran a ti. Señor, permítenos mirar siempre hacia adelante y que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, el que llene nuestras iglesias, el que llene nuestras vidas. Señor, queremos que el Espíritu de vida tome el control en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a revisar si hay cosas mortecinas en nosotros y dejarlas fuera, para que en verdad tú estés creciendo en cada una de nuestras vidas. Señor, que toda la gloria sea para ti. Y a nosotros acompáñanos cada día con tu bendición. Te lo pedimos y damos muchas gracias en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga en todo este tiempo.